Paz a todos. Y con tu espíritu. Imagínate para que ya pueda estar. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matam. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de juntarse ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Mientras estaba pensando esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz a su hijo, y le puso por nombre Jesús. Gloria a ti, Señor, gloria a ti.
La paz sea contigo, por favor. Podría verse ese evangelio, la mitad del evangelio que leímos, como un texto sin mucho sentido, una lista de nombres raros de gente que no conocemos y de épocas tan pretéritas que no hay ninguna información sobre ellos. Pero esta es la introducción teológica a todo el discurso cristológico. Una de las ramas de la teología se llama la cristología. Y es la introducción a todo el discurso sobre Cristo, mostrando que es no un Dios distante, que podría por su poder infinito desde lejos haber salvado a la humanidad, sino un Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, que viene y se asocia en todo a nuestra condición humana, participa de toda nuestra realidad, mostrando de una manera perfecta su compromiso, su interés, básicamente su amor por nosotros. El evangelista Mateo, que es quien tiene esta genealogía, hay uno un poquito más breve en Lucas, y son distintas, ni siquiera coinciden, o sea, ni siquiera es histórico ese proceso. Seguramente falta mucha gente. Fueron nombres que se escogieron para entrarlos a la lista. Entonces, el objetivo no era crear un documento histórico, era mostrar a Dios inmerso en la realidad del ser humano. Y lo va a dividir pedagógicamente en 3 grupos de a 14. Empezando por Abraham. Abraham es el padre del pueblo elegido. Abraham es aquel a quien el Señor le hace la primera promesa: te haré padre de un pueblo tan numeroso como las arenas de la playa o las estrellas del cielo. Y luego David, el rey David, a quien le hace la promesa más rara que uno se pueda imaginar: un descendiente tuyo no conocerá la corrupción del sepulcro. Todos vamos a morir y necesariamente el cuerpo se va a descomponer. ¿Qué propuesta o qué promesa era esa tan rara? El evangelista quiere mostrarle al pueblo de Israel, porque es el único evangelio escrito no en griego sino en arameo y destinado a los israelitas, mostrarle que en Jesús se cumple la promesa de Adán y la promesa hecha al rey David. Por lo tanto, esa genealogía es un signo de suma esperanza. Dios cumple lo que promete. Siempre, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siempre la promesa hecha por Dios se cumple, siempre. No importa las vicisitudes. En esa lista vamos a encontrar gente muy buena, pero gente muy mala. Vamos a encontrar 5 mujeres, de las cuales hay 3 con pésima reputación. En esa lista vamos a encontrar momentos de triunfo, pero momentos de profundo fracaso, como la deportación a Babilonia. Lamentablemente el conocimiento religioso en nuestro medio es muy mínimo, pero si conociéramos un poquito más del Antiguo Testamento, sabríamos que hay unos contrastes violentos en esa lista. Tiene 2 sentidos. El primero, que Dios viene y lo único que quiere es que lo sigamos. No necesita que seamos santos, por el contrario, la santidad solo viene de Él. No importa mi pecado, importa mi anhelo de seguirlo. Y entonces
para todo aquel que lo quiere seguir y aceptar, se constituye en salvación. Dice un adagio de la iglesia que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Todo depende de que queramos hacerlo. Y eso es lo que nos muestra la genealogía de Jesús. Personas que a pesar de sus dificultades son objeto de la gracia. Sería el segundo tema de hoy. Primero la esperanza, segundo la gracia. Gracia es una palabra que viene del latín, gratia, que significa gratis. La gracia no es el pago por nuestras virtudes, la recompensa de nuestra santidad. La gracia es ese amor infinito de Dios que supera nuestras dificultades, que hace que vivamos la alegría de seguirlo. Plugó a Dios, dice la Escritura. ¿Por qué nos da los dones? Porque plugó, porque quiso, porque le provocó, porque le dio la gana de bendecirnos con la vida, con la fe. Porque se satisface regalándonos los seres que nos rodean y a quienes amamos. Porque nos permite la esperanza día a día de cumplir una misión en nuestras vidas. Esa es la gracia. Entonces, podría verse lo que luego va a decir el apóstol Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esa lista hay seres enunciados con pecados enormes, pero la gracia de Dios hace toda la historia de la salvación. Entonces, primero, la esperanza de que Dios siempre cumple. Segundo, de que no importa nuestras dificultades, nuestra condición humana, la gracia de Dios supera cualquier limitación humana, moral, de fe, de cualquier tipo. Lo único necesario es querer abrirnos a la acción de Dios. Y esa lista muestra que finalmente toda esa historia de 2000 años de salvación del pueblo llega a su realización. Se siente una alegría enorme cuando uno, después de 5 años en una universidad, saca un título. ¡Qué maravilla! Imagínense una historia que se demoró 2000 años en prepararse. Eso es lo que tiene más o menos de recorrido el Antiguo Testamento. Desde Abraham hasta llegar al culmen, a la plenitud de los tiempos, que es la encarnación del Hijo de Dios y su nacimiento. Por eso, sin volvernos pesimistas ni negativos, lo que pasa en este momento es una satanización de la Navidad. Es un hecho tan importante, tan infinitamente importante, que Dios se haga hombre para salvarnos, y lo hemos cambiado por muñecos inventados. Nos hemos quedado simplemente en bolitas. Aquí hay bolitas y adornos, pero si para mí Navidad es colgar estas cosas y no más, estoy fregado. Ocultar el amor infinito de Dios que se hace hombre por nosotros para nuestra salvación es un hecho definitivamente diabólico. Necesitamos que con la alegría de estos días, genial, el encuentro de la familia, el participar en muchos eventos, pero con la mentalidad clara de que celebramos nuestra propia salvación, porque la salvación se da en ese niño que nace humildemente en Belén. Entonces, hoy celebramos también con esa lista, con esa genealogía, el triunfo. 2000 años para llegar a Jesús. Y nos muestra que a pesar de muchas dificultades, el plan de Dios permanece. Y lo vemos en la historia. ¿Cuántos personajes que han blasfemado, vociferado contra Dios, atacado a la iglesia, que han hecho que la iglesia sufra 1000 y 1000 dificultades, que se han proclamado poderosos y ahora no quedan sino sus restos? Y el plan de Dios permanece. El siglo pasado hubo un poderoso gobernante que dijo que iba a matar todos los sacerdotes en Rusia. Cuando acá era el último, lo iba a mostrar en televisión.
Nikita Khrushchev. Y se acabó y murió, y es un personaje que los muchachos ni saben quién es. Y la iglesia sigue. Y nunca como hoy, la iglesia católica ortodoxa es tan fuerte en Rusia como en este momento. Entonces, no importa las dificultades, el plan de Dios siempre, siempre permanece. Y la segunda parte del Evangelio nos va a hablar del nacimiento de Jesús. Quiero aclarar dos cosas bien interesantes. María, también parte de las cosas raras y graves que sucede es que aparecen grupos que quieren hacer una iglesia mejor que la que Jesús hizo. Jesús dejó sobre los apóstoles la iglesia una santa, católica y apostólica. Pero aparece, a partir de un sacerdote que se rebela contra la iglesia, el movimiento de aquellos que dicen que hacen una iglesia mejor, porque los que seguimos la iglesia de los apóstoles estamos equivocados. 1500 años después de historia de la iglesia, del cristianismo, aparece quienes ellos sí quieren traer la verdad, 1500 años después de que los apóstoles la fundaron. Y entonces, en ese planteamiento que ellos tienen, quieren excluir el valor enorme que tiene María en la historia de nuestra salvación. Por eso el Evangelio de Lucas dice: bienaventurada te llamarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por ti y santo es su nombre. Y hoy se muestra la grandeza de María, una niña por ahí de 14 años, comprometida en matrimonio. En el Antiguo Testamento, y para nosotros los ortodoxos, el matrimonio se celebra en 2 etapas: los desposorios y los esponsales. Los anillos, que es la promesa de matrimonio, y en un tiempo posterior, 2, 3 meses, la coronación o los esponsales. María estaba desposada con José, pero no vivía con él. Y aparece en embarazo. Él, que había aceptado respetar su consagración virginal al templo, ¿cómo sería su frustración, su angustia al respetando una condición? Y aparece esta niña después de que se va de paseo a las montañas de Judá, aparece embarazada. Según la ley de Moisés, ella debía ser repudiada y se sacaba fuera del pueblo y se mataba a piedra. Eso dice la ley de Moisés, la piedada. Cuando María le dice que va a ser la madre del Mesías, ella era inocente, pero no ignorante. Y por eso dice: ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y después dice el fiat: hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase de María es el que abre la puerta a la presencia de Jesús en la historia de la salvación. Es el que nos abre la puerta a la salvación de cada uno de nosotros. Es quien permite que la historia y el plan de salvación del pueblo de Israel se haga realidad en Cristo. Por eso María, que se jugó la vida entera, su prestigio, su buen nombre, todo, y su vida, porque con esa decisión perfectamente podría haber sido lapidada, no vacila en decir: hágase. Pero aparece José, otra figura maravillosa. José, que es un hombre observante de la ley, era un hombre mayor, viudo, con 6 hijos. Los nombres están en la Escritura, están en Marcos 9 y están las hijas en Hechos de los Apóstoles. Y que acepta que una niña consagrada virginalmente al templo, porque su padre había muerto, volviera a la condición de la vida normal para poder auxiliar a su madre, y respeta su consagración virginal. Un hombre profundamente respetuoso de la ley. Sabía que según la ley tenía que denunciarla, pero además de ser conocedor de la ley, era misericordioso. Y por eso dice el texto que decidió repudiarla en secreto, para que no tuviera que costarle la vida. Sin embargo, ante la voz del ángel que le dice: no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo, sin preguntas, sin vacilaciones, le da nombre al niño.
Eso significa que lo acepta como propio. El ángel le había dicho, le pondrás por nombre Jesús. Entonces hay un personaje maravilloso que en el silencio y en la obediencia hace posible el plan amoroso de Dios en nosotros. Una mujer maravillosa que entrega su vida y todo lo que posee para que el plan de Dios se realice. Unos personajes antiguos, David y Abraham, que confiaron en la promesa. Es grande lo que celebramos. No podemos vivir ese fenómeno reduccionista de dejarlo simplemente en 2 bolas de Navidad y en una comida distinta a la del resto del año. Hoy tendríamos que gritar con el pueblo de Israel: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Esta fiesta es de alegría, claro que es de alegría. ¿Cómo nos va a producir alegría ver ese amor infinito de Dios por nosotros? A cualquiera nos gusta que nos amen. Pues es Dios, el creador de todo cuanto existe, donde reside el amor pleno y verdadero, que hoy muestra su amor por mí. Porque esa historia no es la de alguien lejano, porque los efectos no son para otros, son para mí. Yo aspiro, yo sé que me voy a morir, todos vamos a morir, y aspiramos a la vida eterna gracias a estos personajes que confiaron, que obedecieron y que se dispusieron para Dios. Con esa alegría y mirando esos personajes que nos presenta la liturgia y todos los antepasados que se han hoy proclamado, revisemos con qué actitud estoy disponiendo mi ser para que Jesús nazca en mi corazón, para que llegue a mi vida y me transforme, me haga más y mejor persona.